Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Francisco Vázquez Rovirosa, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a platicar sobre, a nivel biológico, las estructuras primordiales, básicas en su estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Estoy hablando de las neuronas y las células gliales. Entonces, si me permiten, voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las células del sistema nervioso central. Como ya expuse, estas células se van a dividir en dos grupos. En la neurona, que como tal es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, y las células gliales, que son un grupo específico de otras células que contribuyen en los procesos del sistema nervioso y de función de la neurona como tal. Son células auxiliares. La neurona es, como dije, la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Estas son células eucariotas o eucariontes, eso quiere decir que son células complejas que tienen organelos y a su vez estas células eucariontes están especializadas específicamente para recibir estímulos, generar y procesar información y transportar impulsos nerviosos a otras neuronas y a tejidos efectores como serían glándulas y células musculares. El encéfalo humano tiene más de 100,000 millones de neuronas, de las cuales un tercio de estas se encuentran en la corteza cerebral. Esta corteza cerebral es un área de alta eficiencia gracias a las neuronas, ya que se encargan de procesos muy complejos como el lenguaje, la memoria, la motricidad, la cognición, la visión y la emotividad. O sea, prácticamente las neuronas tienen pues la función y los procesos que nos permiten percibir a nuestro organismo y reaccionar ante los estímulos del medio exterior. Esas son estructuras que realmente son muy importantes para todos los procesos que realiza nuestro organismo. Las partes de una neurona. Vamos a comenzar con el soma o cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal tiene un tamaño que va entre los 5 y los 135 micrómetros de medida, de tamaño. A su vez, ese soma va a tener distintas formas. Por ejemplo, una forma poliédrica, también una forma alargada o en uso. Vamos a tener somas con cuerpo en estrella, con forma de estrella. Vamos a tener también de forma cilíndrica y por último, la forma piramidal. Todas estas son formas en que podemos encontrar ese soma o cuerpo. A la vez, el cuerpo pues va a tener un núcleo, como toda célula, va a tener su núcleo y va a tener su citoplasma, que es en donde van a estar contenidos organelos que van a realizar también procesos de metabolismo celular y de funcionamiento celular. Tenemos también adheridas a ese soma las dendritas, que son terminaciones cubiertas de ese citoplasma que van a permitir la comunicación de esa neurona, como ya vimos, con otras células neuronales, con las mismas neuroglias, de las cuales vamos a hablar más adelantito, o bien con células efectoras como los músculos, ¿no? Como los miocitos, para poder realizar esos procesos. Entonces, es a través de las dendritas y de los botones o nodos sinápticos que vamos a ver ahorita, que es otra estructura, son a través de estas que la neurona se va a lograr comunicar con las demás células del cuerpo humano. Aparte, el soma o cuerpo se va a comunicar con otra de las estructuras importantes, no quiero decir más importante, porque todas ellas son imprescindibles, que se llama cono axónico. El cono axónico es esa parte convexa que se va a adelgazar y que va a comunicarse con la siguiente estructura, que es el axón. El axón va a ser la estructura encargada, que es un proceso único, es una estructura única alargada,
que se va a encargar de transmitir los impulsos nerviosos desde el soma hasta los nodos sinápticos. Ese axón está recubierto por una vaina de mielina que a la vez va a permitir que no haya resistencia, que baje la resistencia al flujo de conducción nerviosa y va a acelerar la velocidad de conducción nerviosa, la cual es muy importante, aunque bien, sí hay neuronas que carecen de esa vaina de mielina, pero hay otras estructuras que van a generar esa función de protección, de disminución de la resistencia y de aumento de la velocidad de conducción nerviosa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El axón como tal va a tener una membrana, que es lo que va a aislar a la célula del medio exterior, que aparte a su vez está recubierta por esa mielina. Se encuentran por último los botones sinápticos, que es precisamente las estructuras terminales o terminaciones sinápticas de la neurona, en donde se va a llevar a cabo la sinapsis, que es el proceso de comunicación entre una neurona y otra y células agregadas. Entonces, de manera general, estas son las partes que tiene nuestra neurona, la unidad anatómica y funcional esencial y básica del sistema nervioso. Dentro del citoplasma de la neurona vamos a tener estas estructuras: agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, sales minerales, moléculas orgánicas y los iones inorgánicos, que son esenciales para el funcionamiento, metabolismo, nutrición de esta célula, de la neurona. A su vez, tiene organelos neuronales que no son distintos a las demás células eucariotas, que serían un núcleo donde va a estar contenido el material genético. Van a estar sus mitocondrias, que son los organelos de los cuales va a depender su metabolismo y su producción de energía, de ATP. Está el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, y en vez del retículo endoplásmico rugoso vamos a tener los cuerpos de Nissl, que son condensaciones, como podemos ver en la imagen, de ese retículo endoplásmico rugoso. O sea, está condensado en ciertas partes del citoplasma neuronal y a eso se le denomina cuerpos de Nissl. Las neuronas van a tener tres clasificaciones posibles: una clasificación en base a su forma, una clasificación en base a su función y una clasificación de acuerdo al neurotransmisor que pueden secretar. En base a su forma vamos a tener neuronas monopolares. Asimismo, como podemos ver aquí la forma anatómica, vamos a tener pseudomonopolares o bien neuronas en T, que van a tener dos extremos terminales y su soma se va a encontrar en la parte medular. Muy similares están las bipolares, pero aquí vamos a tener que el soma va a tener dos prolongaciones o dos axones que parten en sentido contrario y su propia terminación sináptica. Y por último tenemos las multipolares, que son neuronas que tienen una gran ramificación de dendritas que a su vez se conectan, pues tienen la posibilidad de conectarse con un mayor número de neuronas. De acuerdo a su función, vamos a tener las neuronas sensoriales o bien aferentes, que son las neuronas que regresan a nuestro sistema nervioso central y que se encargan de percibir en sus terminaciones, percibir los estímulos que van a excitar a esta neurona para que puedan transmitir un estímulo nervioso para que pueda ser interpretado o bien generar un efecto. También tenemos las neuronas motoras o eferentes, que son las que transportan funciones o procesos desde el sistema nervioso hasta órganos para que puedan efectuar cierta función. Por ejemplo, los músculos, por eso se denominan motoras, porque van a generar una función pues, de movimiento al lograr la contracción muscular. Y tenemos también, de acuerdo a su función, por último, las interneuronas, que van a ser neuronas especializadas en la comunicación, en el vínculo y en la interpretación de los procesos de estas primeras dos. O sea, van a comunicar a estas primeras dos.
Y por último, se van a clasificar de acuerdo al neurotransmisor que estas pueden secretar. Tenemos en este caso las colinérgicas, que son las que se encargan de producir acetilcolina, las noradrenérgicas, que son las que van a secretar norepinefrina. Tenemos también las dopaminérgicas, que van a secretar dopamina, las serotoninérgicas, que van a secretar serotonina, y por último las GABAérgicas, que van a secretar el ácido gamma, ¿no? El GABA, que es el ácido gamma. Entonces, esta es la forma en que se clasifican las neuronas, y es muy importante cuando mencionamos una de ellas, pues entender el rubro que se está clasificando, ¿no? Su forma, su función, o bien el neurotransmisor que estas están secretando. Vamos a hablar ahora de estas células complementarias a la neurona que le ayudan y participan en todos sus procesos, que se llaman células gliales. A veces se les denomina como tal solo glías o bien neuroglias. Estas células gliales no son un tipo de células, sino que engloban o clasifican una subcategoría de células del sistema nervioso. Sus funciones principales son dar soporte a las neuronas, como habíamos dicho, participan en los procesos neuronales, cubren y mantienen la concentración de iones en el líquido extracelular. Sobre todo aquí es importante entender que esas neuronas que carecen de mielina, van a estar recubiertas por las neuronias, un tipo específico de neuronias, son dos de ellas que realizan este proceso. También retiran neurotransmisores que son liberados en la sinapsis, que como resultado de la sinapsis se generan ciertos neurotransmisores que las células gliales los van a eliminar, guían las neuronas durante el desarrollo del encéfalo, van a dirigirlas, cómo va a ser su formación, forman parte de la barrera hematoencefálica, que eso es muy importante. Por ende, participan en la nutrición de la neurona, en la nutrición de los órganos del sistema nervioso, y realizan procesos de reparación del sistema nervioso, y no solo reparación, sino también procesos inmunológicos de protección, muy similares a los macrófagos, ¿no? Por eso ahí hay un tipo específico de células gliales que se les denomina los macrófagos del sistema nervioso. Estas células gliales, de hecho, tienen una proporción mucho más abundante que la neurona. Se estima que esa proporción es entre 5 y 10 veces más abundante que la neurona. Sin embargo, al ser estructuras mucho más pequeñas que las neuronas, pues ocupan solo la mitad del volumen del sistema nervioso, o del volumen que ocuparían las neuronas de manera general. Vamos a tener, como dijimos, tipos o subcategorías de estas células gliales o neuroglias. Tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia o microglía, las células ependimarias, las células de Schwann y las células satélites. No especifiqué cada una de ellas porque lo voy a hacer a continuación, pero de aquí es importante observar todas estas y considerar que estas primeras cuatro, astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias, pertenecen y se encuentran única y exclusivamente en el sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Y las últimas dos, las células de Schwann y las células satélites, se encuentran única y exclusivamente como parte de la función y estructura del sistema nervioso periférico. Ahora sí, dicho esto, vamos a ver que en su formación embriológica, y voy a contemplar aquí a la neurona, el astrocito, los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células de Schwann y las células satélites, todas tienen un origen en el ectodermo, que va a formar el sistema nervioso, a excepción de la microglía. La microglía no se origina del ectodermo, sino del mesodermo, cuando hay este proceso de formación embriológica. Muy bien, ahora sí, vamos a especificar y a ver cada una de estas células gliales. Los astrocitos son las células gliales más grandes y más abundantes del sistema nervioso.
Se denominan de esta manera astrocitos porque tienen una forma de estrella, o sea, como haciendo alusión a los astros, que es pues un término poético y curioso, como sucede muchas veces en medicina y en anatomía. Sus terminaciones reciben el nombre de pies terminales. Estos pies terminales envuelven los capilares del encéfalo y de la pia madre, que es una meninge. Esta función o esta estructura más bien les permiten participar en la regulación de las uniones de las células endoteliales de los capilares y vénulas de esta barrera hematoencefálica. Otros pies terminales, otras terminaciones, cubren a las dendritas y cuerpos neuronales. Cubren las superficies del axón que no están cubiertas por mielina. Y por ejemplo tenemos que esas células o esas neuronas que no tienen las vainas de mielina están cubiertas y protegidas por estos astrocitos. Controlan las concentraciones de iones y ante lesiones liberan factores de crecimiento nervioso que ayudan a la reparación. De estos astrocitos, o estos astrocitos son muy importantes porque, por ejemplo, cuando hay lesiones del sistema nervioso como isquemia como secundario a un evento vascular cerebral, ese proceso que utilizamos en rehabilitación de estimular y favorecer la neuroplasticidad, esa neuroplasticidad que es lo que nos permite recuperar funciones en una secuela de evento vascular cerebral, es gracias precisamente a los astrocitos que se activan ante estas lesiones y van a liberar esos factores de crecimiento, permitiendo que haya un nuevo crecimiento neuronal y volver a recuperar esas funciones que las áreas isquémicas ya no van a poder evocar. Los astrocitos se van a dividir en dos tipos: los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. ¿De qué depende ese tipo, esa diferenciación? Bueno, los protoplasmáticos están en la sustancia gris y participan en funciones vasculares, como lo vimos aquí, que van a permitir pues, las funciones de la barrera hematoencefálica. Y por el contrario, los astrocitos fibrosos van a estar en la sustancia blanca y van a participar como tal en los procesos nerviosos. Tenemos ahora los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos se encuentran tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Envuelven a los axones y son precisamente los que van a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Hago hincapié en ello porque sería una pregunta lógica, decir, bueno, pero los nervios periféricos también tienen una vaina de mielina. Y si estos oligodendrocitos se encuentran única y exclusivamente en el sistema nervioso central, ¿qué pasa con esos nervios periféricos? ¿Quiénes le dan esa vaina de mielina? Okay, muy bien. Hay células que aportan esa vaina de mielina y que son de una morfología o estructura muy distinta en ese sistema nervioso periférico. Entonces, los oligodendrocitos son las células responsables de formar la vaina de mielina en las células del sistema o las neuronas del sistema nervioso central. Por ende, disminuyen la resistencia y mejoran la velocidad de conducción nerviosa. Y aquí es importante que estos oligodendrocitos, que es una de las diferencias entre las células gliales del sistema nervioso periférico, estos oligodendrocitos, cada uno, como tienen muchas terminaciones, pueden abarcar hasta 50 segmentos internodales de mielina de la misma neurona, o bien, como vemos ahí en la imagen superior, la manillita, de distintas neuronas. Y eso es una propiedad muy, muy particular del oligodendrocito. ¿Ok? Vamos a hablar de la microglia, que son células gliales más pequeñas, son la célula glial más pequeña que podemos encontrar en el organismo, y esta es precisamente a la que se le denomina el macrófago del sistema nervioso. Son parte del sistema inmunológico, están siempre inactivadas y al detectar una lesión o un antígeno o un agente dañino al sistema nervioso, van a sufrir un cambio morfológico estructural que les va a permitir endocitar las células lesionadas o los antígenos que no son parte, no deben de estar como parte del sistema nervioso, como células dañadas, otros antígenos,
y los van a endocitar, van a cambiar su estructura y se van a desplazar hacia los linfocitos T, donde estos van a ayudarla a fagocitar y destruir a estas estructuras que no son, no tienen un orden correcto y propio en el funcionamiento del sistema nervioso. Son por ende células presentadoras de antígeno porque van a ir a presentar esos antígenos ante los linfocitos T y se encargan también de limpiar restos celulares. Por ende, son células que también van a tener una función clástica de resorción o destruir esos restos celulares. Es una célula muy importante porque pues, de ello va a depender la protección y la integridad de nuestro sistema nervioso. Tenemos a la vez las células ependimarias que revisten los ventrículos encefálicos. Aquí es muy importante porque van a participar en todos los procesos del líquido cefalorraquídeo, revisten el conducto central de la médula espinal y forman una capa única que posee microvellosidades o cilios, o sea, pelitos, como podemos ver en esa imagen, que van a, como dijimos, a tener una participación directa en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo de desplazamiento o arrastre de ese líquido cefalorraquídeo y también de nutrientes al sistema nervioso. Por ende, van a revestir los plexos coroideos, que son donde en esencia se produce ese líquido cefalorraquídeo. Hay tres tipos de células ependimarias, que son los ependimocitos, los tanacitos y las células coroideas como tal. Vamos a tener también o encontrar las células de Schwann, que ya aquí nos metimos en el sistema nervioso periférico. Estas se encuentran únicamente como parte de los nervios periféricos y estas son las homólogas de los oligodendrocitos, ¿no? Que ya le habíamos dado por ahí su introducción y su importancia. Estas van a formar o revestir al axón para formar la capa de mielina del sistema nervioso periférico. Son homólogas de los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso central. Y como diferencia, recordamos que el oligodendrocito tiene muchas ramificaciones. Estas células de Schwann no, son células aplanadas que se van a enrollar alrededor del axón, formando estos segmentos internodales para darle un revestimiento o una protección al axón y formar la capa de mielina con las mismas propiedades que tendría la capa de mielina del oligodendrocito y de la capa de mielina en general. Disminuir la resistencia al flujo de la conducción nerviosa, aumentar la velocidad de conducción nerviosa y también proteger como tal al axón de la neurona. La división entre estos segmentos internodales, que es una división desmielinizada, o sea, que carece de esa mielina, se le va a denominar nódulos de Ranvier, que también participan en un tipo de conducción nerviosa que se denomina conducción nerviosa en saltos. Y esta célula de Schwann también participa en la regeneración del axón ante una lesión en el sistema nervioso periférico. Por último, tenemos a las células satélites, que son células cúbicas que rodean al soma neuronal de los ganglios raquídeos y simpáticos en el sistema nervioso periférico y le van a dar un soporte físico a la neurona, una protección y la nutrición de las neuronas en el sistema nervioso periférico. Esta sería la importancia, relevancia y función de las células satélites. Entonces, hemos llegado a la parte final de esta exposición, en donde hemos visto la importancia de la neurona como unidad anatómica y funcional, o sea, anatómica y fisiológica del sistema nervioso, quien es la encargada de detectar estímulos, transmitir impulsos y coordinar los procesos generales del sistema nervioso. Pero esta neurona no podría funcionar, nutrirse, trabajar, evocar sus funciones, protegerse y repararse si no fuera por sus células acompañantes, que se denominan todas ellas en ese grupo de células gliales, como podemos ver en esta imagen, que es un poquito integratoria, ¿no? Tenemos ahí pues, las células gliales participando en los procesos de la neurona. Pues con esto hemos llegado a la conclusión.
Te agradezco la atención prestada y sería todo por parte